Bienvenidos a la clase número 17 de la materia Electrónica para la Adquisición, el Procesamiento y Control Industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de amplificadores de instrumentación. Los temas que vamos a tratar en la clase de hoy son el estudio de los amplificadores de transconductancia, el estudio del circuito integrado LM13700, una representación alternativa para los amplificadores de transconductancia, algunos ejemplos y el video de la clase de hoy. La imagen muestra el símbolo de un amplificador de transconductancia, mejor conocido como OTA. El doble círculo en la salida representa una fuente de corriente de polarización. Al igual que el amplificador operacional convencional, el OTA tiene dos terminales de entrada diferencial, una alta impedancia de entrada y un alto valor de CMR. A diferencia del amplificador operacional convencional, el OTA tiene un terminal de entrada de corriente de polarización, una alta impedancia de salida y no tiene una ganancia de voltaje fija a lazo abierto. La transconductancia de este dispositivo electrónico representa la relación entre la corriente de salida y el voltaje de entrada. Para un OTA, el voltaje es la variable de entrada y la corriente es la variable de salida. Por lo tanto, la relación entre la corriente de salida y el voltaje de entrada también es su ganancia. En consecuencia, la ganancia de corriente a voltaje de un OTA es la transconductancia Gm. Podemos entonces expresar la ganancia de un OTA como la transconductancia Gm igual a I sub out entre B sub in. En un OTA, la transconductancia depende de una constante K multiplicada por la corriente de polarización. Por lo tanto, Gm es igual a K por I vías. El valor de la constante depende del diseño del circuito interno del amplificador. De esta manera, entonces, podemos decir que la corriente de salida está controlada por el voltaje de entrada y la corriente de polarización. Entonces podemos ver que I sub out, que es Gm por B sub in, va a ser igual a K por la corriente de polarización I vías por B sub in. La relación de la transconductancia y la corriente de polarización en un OTA es una característica importante, tal como se ve en la gráfica. Observe que la transconductancia aumenta linealmente con la corriente de polarización. La constante de proporcionalidad K es la pendiente de la recta. En este caso en particular, K es aproximadamente 16 microsegundos por amperio. Veamos a continuación un ejemplo para darle números a las relaciones. Si se sabe que un OTA tiene una Gm de 1000 amperios por voltio, ¿cuál es la corriente de salida cuando el voltaje de entrada es de 25 milivoltios? Si aplicamos la fórmula que tenemos, la corriente de salida es Gm por B sub in, lo cual en este caso nos daría 25 miliamperios. Un OTA se puede configurar como amplificador inversor con una ganancia de voltaje fija, tal como se muestra. Esa sería la configuración del circuito, ¿no? Tenemos una corriente, una resistencia R1 conectado al voltaje de entrada, una resistencia R2 en el terminal positivo y una resistencia de carga RL para convertir la corriente en voltaje, en forma de voltaje. La ganancia de voltaje se establece mediante la transconductancia y la resistencia de carga de la siguiente manera. Observamos que
Vout es igual a la corriente de salida multiplicado por R1. De tal manera entonces que podemos obtener una expresión de Vout con respecto a VI que va a depender de la corriente de salida, del voltaje de entrada y la resistencia R1, donde la Gm básicamente es la relación de la corriente de salida contra VI. Por lo tanto, la ganancia de voltaje va a ser igual a Gm por R1. La resistencia de entrada y salida, pues obviamente dependen de la corriente de polarización, en este caso, y podemos observar que a medida que aumenta la corriente de polarización, la resistencia de entrada y salida disminuyen linealmente. Es un aspecto de comportamiento muy importante a la hora de usarlo en distintas aplicaciones. Acá podemos ver una configuración donde tenemos una ganancia controlada por resistencia, una ganancia de voltaje controlada por resistencia. Al colocarle una resistencia variable en el terminal de polarización, podemos ajustar el valor de I sub A a voluntad y por lo tanto controlar la ganancia. En esta configuración hacemos una pequeña variación en la estructura anterior del circuito, colocándole un voltaje de polarización independiente a la fuente de corriente, que no es los voltajes de polarización del propio OTA, para poder controlar también la ganancia de voltaje. En la figura vemos la configuración de un OTA utilizado como comparador de voltaje con histéresis o Schmitt trigger, ¿no? Recordemos que eso funciona con el sistema de histéresis, donde se sabe que cuando la tensión de entrada es suficientemente alta, puede llevar el dispositivo a su estado de saturación. Cuando la tensión de entrada supera un determinado umbral o punto de disparo, el dispositivo cambia a uno de sus estados de salida saturados. Cuando la entrada cae por debajo de otro umbral, el dispositivo cambia a su otro estado de salida saturado. En el caso del Schmitt trigger OTA, los niveles de umbral se establecen mediante la corriente que circula por la resistencia R1. Sabemos que la corriente de salida máxima en un OTA es igual a la corriente de polarización. Por lo tanto, en los estados de salida saturados, I sub out va a ser igual a I de vías, o sea, la corriente de polarización. La tensión de salida positiva es de igual a I sub out por R1 y esta tensión es el valor de umbral positivo o punto de disparo superior. Cuando la tensión de entrada supera este valor, la salida conmuta a una tensión negativa máxima, que es I sub out por R1. Dado que I sub out es igual a I de vías, los puntos de disparo se pueden controlar mediante la corriente de polarización. Para ilustrar gráficamente el funcionamiento del Schmitt trigger con el OTA, vemos una señal de entrada con características senoidales y observamos que cuando B swing alcanza un valor equivalente a la corriente de polarización multiplicada por R1, la salida cambia de estado a su opuesto. Y luego, cuando la señal ya en modo con valores negativos alcanza el estado de menos I vías por R1, la salida vuelve a cambiar de estado, que es el comportamiento que habíamos estudiado en circuitos previos. En pantalla vemos la estructura de conexiones de un OTA comercial, el conocido como LM13700, donde se indican claramente los pines de entrada, los pines de polarización, el pin de control de la fuente y el de la salida. Es una versión simplificada de la estructura interna de este circuito integrado.
Como ya les había comentado, la corriente de polarización se determina mediante una fórmula que tiene que ver con parámetros internos del operacional. En este caso, la corriente de polarización va a ser el voltaje de vías menos el voltaje negativo de polarización menos 1.4 voltios entre la resistencia de polarización. Eso puede cambiar dependiendo del circuito integrado. Veamos un ejemplo de uso del OTA como un amplificador. En el ejemplo que mostramos, el OTA está configurado como amplificador de ganancia fija con un voltaje de polarización de más 9 voltios y una constante característica de 16 microsiemens por microamperio. Se pide determinar la ganancia de voltaje del circuito. Bien, el primer paso es calcular la corriente de polarización y vías usando la fórmula que nos da el fabricante. Y vías nos da 503 microamperios. Segundo paso, calculamos el valor de Gm multiplicando la constante característica del circuito integrado por el valor de la corriente que obtuvimos. Nos da 8.05 por 10 a la 3 microamperes por voltio. Luego calculamos la ganancia de voltaje, que sería igual en este caso a Gm por la RL, sería 80.5. Una de las aplicaciones comúnmente conocidas de este circuito integrado es como modulador de amplitud. Vemos el circuito que ya hemos venido manejando, que es la configuración de amplificación. Se le aplica una señal de entrada, que es el mensaje, y la señal moduladora viene dado por un voltaje senoidal no constante en donde está la corriente de la resistencia de polarización. De tal manera que las variaciones de ese voltaje van a condicionar la amplitud del voltaje de salida. Entonces, si colocamos un mensaje de una cierta frecuencia y una cierta amplitud, el voltaje de salida va a venir modulado en amplitud por el voltaje de vías que se le aplique. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 17.3. Veamos que la entrada del modulador de amplitud OTA de la figura es una onda senoidal de 50 milivoltios pico de 1 MHz de frecuencia. Se pide determinar la señal de salida, dado que el voltaje de modulación que se muestra se aplica a la entrada de polarización. Vemos ahí el esquema del montaje con las fuentes de polarización, los valores de resistencia. Vemos que la R de vías es 56K, R1 es 10K, R2 es 10K y la resistencia de carga es 10K. Observen que la señal de entrada es de 50 milivoltios a 1 MHz y el voltaje de modulación tiene un voltaje máximo de 10 voltios, un voltaje mínimo de 1 voltio y una frecuencia de 1 kHz. Bueno, la solución pasa primero por calcular la corriente de polarización máxima, porque va a depender del voltaje máximo de modulación, y la corriente de polarización. Entonces, en este caso, I sub vías va a ser igual a 314 microamperios. Gm, que va a depender de esa corriente de polarización, por lo tanto tenemos un Gm variable, va a ser igual a 5.02 por 10 a la menos 6 amperes sobre voltio. Y la ganancia, que también va a ser variable porque Gm es variable, nos va a dar que es 50.2. De tal manera entonces que el voltaje de salida máximo va a ser la ganancia de voltaje máximo multiplicada por V sub I y nos da 2.51 voltios. En el caso del valor mínimo, tenemos que la corriente de polarización mínima va a depender del valor mínimo de la señal que modula. Y
por supuesto, de la resistencia de polarización. En este caso, el valor mínimo es 1 voltio, por lo tanto, la corriente de polarización va a ser ahora 154 microamperios. Gm, que depende de esa corriente, digamos, va a tener un valor mínimo en este caso de K veces I vías para un total de 2.46 por 10 a la menos 3 amperes sobre voltio. La ganancia de voltaje también varía porque depende de la Gm. La multiplicamos por RL y nos da una ganancia de 24.6 y por lo tanto al final V sub 0 mínimo, que va a ser la ganancia de voltaje mínimo por V swing, va a ser 1.23 voltios. Bueno, vemos ahora la gráfica de lo que sería el modulador de amplitud. El valor máximo va a tener la ganancia máxima que es 2.51 voltios y el valor mínimo que va a tener la ganancia mínima va a ser 1.23 voltios.